Muy buenas noches, amigas y amigos. Es un gusto saludarlos y poder llegar hasta ustedes a través de la señal de Tu Diputado TV, en donde estamos transmitiendo el programa y una emisión que ya es tradición en esta barra de programación. Pregúntale. Estamos transmitiendo desde el modo el diputado a la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de carácter mercantil, pero para ello ya saben, queridos amigos y amigas, que la presentación de nuestros invitados, como siempre y como costumbre, la realiza mi amigo y coconductor, el licenciado Juan Mario Mondragón, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Juan Mario, muy buenas noches, bienvenido, un programa más. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Pues de nueva cuenta nos encontramos en su programa Pregúntale a tu abogado, y como lo acaba de mencionar Jorge, hoy tenemos un invitado especial y un tema muy interesante, como todos los programas que se han venido realizando en este programa. Y hoy tenemos a un maestro, un excelente catedrático de la Facultad de Derecho, que es el maestro Virgilio Serrano Perea, a quien le damos la cordial bienvenida y un saludo afectuoso de parte del diputado Jorge Gaviñán Briz. Maestro, gracias por venir. Muchas gracias. Encantado, gracias. No, es un placer. Gracias a ustedes por invitarme, Juan Mario, maestro. Pues es un gusto estar aquí y estoy a sus órdenes. El tema que habíamos comentado de que íbamos a hablar es la empresa mercantil. La empresa mercantil, exactamente. Nosotros tomamos en la Facultad de Derecho en nuestras clases de Derecho Mercantil, sociedades mercantiles, contratos mercantiles, este tema que es la empresa mercantil, que bueno, con tantas reformas que se han venido presentando en nuestra legislación constitucional, en nuestra constitución legal, en el Código de Comercio, con estos nuevos juicios orales, vamos a ver cómo se van a ir desarrollando. Pero pues vamos a entrar al tema, Jorge, maestro Virgilio. ¿Cómo no? ¿Qué es una empresa mercantil? Y ahorita vamos a ver sus diferenciaciones de los diferentes tipos de sociedades. Ok, una empresa mercantil es una organización que combina los diferentes factores de la producción. Tradicionalmente se ha considerado que se combinaban naturaleza, capital y trabajo. Ahorita pues esto ya es un concepto mucho más amplio, ya nos lleva a todos los elementos materiales, inmateriales, derecho de propiedad industrial, el crédito mismo de la empresa. O sea, el concepto se ha ampliado porque pues ya no solo es la empresa nacional, sí, sino que además ya pues como estamos desde hace varios años inmersos en una globalización, pues ya se toma el concepto más ampliado, ¿no? Y las relaciones que tiene con otras empresas y dentro y fuera del territorio de la República Mexicana, ¿no? Inclusive el primer comentario que nos acaba de comentar es precisamente una conceptualización marxista, pero conforme ha ido cambiando las sociedades, conforme hemos venido transformándonos, se ha dividido también diversas sociedades. ¿Cuál es el marco jurídico que tenemos en relación a lo que es la empresa mercantil? Bueno, el marco jurídico que tenemos está, en primer lugar, está la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces el artículo primero nos dice cuáles son todas las empresas que la ley reconoce como sociedades mercantiles, ¿sí? Que les da el carácter de mercantil, que es la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, las sociedades en nombre colectivo, la sociedad cooperativa y la sociedad de responsabilidad limitada. Esos son los 6 tipos que contempla. Y los que tenemos, los que se utilizan con mayor regularidad en esta sociedad, ¿cuáles serían? Son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, porque estos se dividen en sociedades de personas y sociedades capitalistas. Entonces, las sociedades de personas son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad cooperativa, y ya han pasado a desuso pues la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, porque hay una responsabilidad de carácter ilimitado en algunos de los socios que intervienen en esa empresa. Entonces ya nadie quiere tener una responsabilidad
de carácter ilimitado, sino que tiene, todo mundo trata de, pues principalmente por materia de seguridad y de permanecer en el anonimato, ¿no? Entonces, lo que más prolifera son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Inclusive hemos visto que hay sociedades anónimas de capital variable de responsabilidad limitada. No, son sociedades anónimas de capital variable, pero la sociedad de responsabilidad limitada es otra clasificación otra. Diferente, sí. Sí, no es la misma. SADCBDRL. No hay así. Hay SADCB o DRL, pero no de o DRL de CB, pero de no capital variable. De capital variable, pero no SA de SRL, no. Aquí el orden de los factores alternos. Sí, aquí sí. Sí, bastante, me imagino. Maestro, nosotros cuando estudiamos en la facultad, algunos de ustedes alumnos suyos, para constituir una empresa se requería de cierto número de socios. Ahora tengo entendido que nada más con 2 personas pueden ustedes constituir una empresa, porque, bueno, hemos visto que hay gente que liquidaron, por ejemplo, de su trabajo y constituyen una empresa para bienes y servicios, una empresa de tipo familiar, en donde ya nada más se requieren 2 personas, ¿es cierto? No, ya hace 2 o 3 años sí se hicieron esas modificaciones para reducir de 5 personas, que eran los mínimos de una sociedad anónima, a 2 personas, pero hace 2 años se acaba de quitar el número mínimo de socios, ya no hay mínimo ni en la SDRL ni en la SA. ¿Una persona puede constituir empresas? Perdón. ¿Una persona puede constituir una empresa? No hay, la ley no reconoce la sociedad unimembre. Entonces, en algunos países de Europa sí se aceptan las sociedades unimembres, nuestro país no la reconoce. O sea, una sociedad unimembre es hacer un contrato consigo mismo, ¿no? Entonces, aquí no, se tienen que tener 2 o más mínimo personas. 2. Y por lo general es un administrador único y otro accionista. Y el otro accionista. Pero eso es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. O sea, es lo mínimo, pero ya la ley ya no establece un mínimo, ni establece un mínimo de capital, ni establece un mínimo de personas. Lo que le iba a comentar también, ¿cuál es la cantidad mínima en la que una sociedad puede constituirse? Y dice, van a con el notario público, le dice, bueno, la cantidad mínima es esto. Y la segunda pregunta es, ¿se entrega esa cantidad? No, o sea, ya ahorita, como les explico, ya no hay mínimo para constituir una sociedad. Obviamente el capital social tiene que ser suficiente, ¿ok? Porque si dicen 25,000 o 50,000 pesos, pues se te van a ir en la Constitución, los notarios cobran y cobran bien, entonces se te va a ir en la Constitución, en la renta de un local. En la renta de un local y en 2, 3 cosas, ya se te fue el dinero. Sí. Entonces, ya no se puede constituir una sociedad con los mínimos que marca la ley, porque sería una sociedad condenada a morir. Entonces, a un fracaso total. Ni tampoco se puede constituir una sociedad que como la ley lo dice, que te contrate un crédito de habilitación o avío o refaccionario, porque también es algo que está destinado a morir. O sea, ese es la última manera en que puede obtenerse un financiamiento. ¿Por qué? Porque el capital social se establece en beneficio de todos los que contratan con la sociedad, que son los terceros, y de los proveedores. Entonces, si se contratara un crédito de habilitación y avío, un crédito refaccionario, estos créditos graban la empresa, la tienes que dar en prenda al acreedor. Entonces ya nadie te daría crédito. Sí. Entonces Maestro, eso no es conveniente. ¿Qué diferencia hay entre una negociación mercantil y una empresa mercantil? ¿Son lo mismo? No son lo mismo. La negociación mercantil es un término muy amplio
pero si hablamos, es un término muy amplio si hablamos en términos generales, ¿no? Pero si ya hablamos en sí de la negociación mercantil, es un nombre, es un simple nombre comercial, ¿ok? La mayoría de nuestras tienditas, farmacias, de lo que le iba a comentar, las tiendas de abarrotes y todas todo esas tiendas de abarrotes son negociaciones mercantiles, pero no son sociedades ni son empresas hablando en puridad, sino que son simples negocios que tienen que tener, donde se ejerce el comercio, y hay una persona que siempre se da de alta ante las autoridades fiscales y es el que aparece como responsable, y ese sí responde con todo su patrimonio. Ahí cuando se da de alta en haciendas, ¿se da de alta como persona física con actividad empresarial? No, se da de alta, lo dan de alta como repeco. Repeco es un régimen especial de tributación para causantes menores, ¿ok? Entonces va él y se da de alta, y entonces le dicen, ok, ¿a qué te vas a dedicar? No puedes tener más de 5 empleados, no puedes ganar más de 2 millones de pesos, etcétera, y tú me vas a responder de todo esto. ¿Okay? Para nuestros amigos que nos están viendo en este momento, los cibernautas, habrá compañeros, habrá gente que quieran constituir una empresa, y bueno, pues ¿qué requisitos se necesitan para que puedan constituirse en una empresa, y cuál sería la más conveniente? Bueno, las necesidades de una empresa son determinadas platicando con los socios. Con los socios esa es la mejor forma. Ellos tienen que tener un proyecto de empresa, porque hay diferentes empresas. Fíjense que de cada 10 empresas que se constituyen, 9 fracasan. ¿Pero por qué, maestro? Porque son mal constituidas. Muy limitado. Sí, o sea, lo que pasa es que no se hace una planeación seria, y no se hacen estudios de mercado que deben hacerse, no se hacen el estudio de las capacidades, que es la posibilidad de diversificación, que tener un objeto social amplio, y tener los recursos suficientes para sacar adelante la empresa. ¿No se supone que cuando vamos ante el notario público, precisamente en el acta constitutiva, está un capítulo, un apartado donde se menciona que es el objeto? En él, ese objeto que se va a referir a lo que se va a dedicar la empresa, bueno, la experiencia que un servidor tiene es que lo deja de manera muy amplia, precisamente para que pueda abarcar todas aquellas actividades o giros que pueda estén relacionados precisamente con el acto de comercio que se va a dedicar la empresa. Sí. También nos hemos encontrado que al momento de realizar el trámite se tiene que pedir autorización o se tiene que pedir un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, no, ahora es ante la Secretaría de Economía. Sí, ahora es ante Comercio, la Secretaría de Comercio. ¿Lo absorbió? Sí, todas las funciones que tenía en este aspecto la Secretaría de Relaciones, que tiene toda la razón, ahora pasaron a la Secretaría de Comercio. ¿Y viene siendo los mismos requisitos que se venían solicitando anteriormente? Sí, o sea, son los mismos requisitos, nada más ahora hay que tener cuidado con respetar la ley de inversiones extranjeras, porque la ley de inversiones extranjeras te marca un porcentaje de socios extranjeros que pueden intervenir en una empresa, en una sociedad mercantil. En una negociación, recordemos que negociación mercantil es una sola persona, ese no tiene problemas. Es un comerciante individual que hace del comercio su actividad ordinaria. Entonces, ese no tiene problema. El problema viene con la constitución de una sociedad mercantil. Entonces, lo que es recomendable, y les recomiendo al público en general, es que si piensan arrancar una empresa, más vale que arranquen de un contrato de asociación en participación, por ejemplo, con 1, 2, 3 amigos, que les resulte el negocio, y ya que tengan la experiencia de que les fue bien, de que tuvieron éxito en 2, 3, 10 negocios, entonces ya constituyan una sociedad mercantil, y pueden ir con un notario y decirles,
ok, esto es nuestra necesidad, esta es nuestra idea, etcétera. Lo que también te garantiza el éxito de una empresa es también la franquicia, que tú arranques una empresa con una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Bueno, pues una franquicia son patentes, marcas y know-how. ¿Qué es el know-how? Es el cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, el franquiciador le concede al franquiciatario una licencia, un permiso para hacer uso de sus patentes, de sus marcas y sobre todo de su know-how, ¿ok? Le tiene que decir cómo hacer las cosas. ¿Y la diferencia con una concesión? ¿Sí se puede dar el caso? No tiene nada que ver. Una concesión la del gobierno, la del gobierno con respecto a una actividad reservada al Estado que la concesiona a un particular. Vemos franquicias muy exitosas, por ejemplo, Burger King, McDonald's, sí, son empresas mexicanas muy interesantes, por ejemplo, que había crecido bastante, Tortas Hipocampo, era franquicia. Sí, era franquicia. En su momento tuvo un éxito increíble. Sí, fue todo un éxito. De cómo hacer las tortas, te mandaban todos los insumos para elaborar. Sí, ese es una garantía, pero también es una forma de control, ¿no? Entonces, sí, claro. Por ejemplo, McDonald's tiene que tener unos estándares y ellos suministran la carne, suministran toda la materia prima para que tú no puedes, y te suministran también las reglas, o sea, tú no puedes utilizar la carne de un día para otro, ni se las puedes regalar a tus empleados, porque luego ellos a su vez la comercializan. Entonces, claro, tiene una serie de reglas, claro, ¿no?, que se van presentando, y el éxito de McDonald's es que todos los días renueva sus productos. Entonces, en su experiencia, maestro, digo, porque imagino que usted en su despacho lleva muchos de este tipo de asuntos, ¿qué tan recomendable es que una persona que se nos acerque, digo, porque aquí también en el módulo de atención ciudadana nos piden asesoría y nos dicen, oiga, licenciado, yo quiero constituir una empresa, tengo tal vez el recurso económico con mucho trabajo, pero tampoco quiero arriesgarlo porque pues es su capital o son sus ahorros de la familia y bueno, sí es un gran esfuerzo. De constituir, estábamos viendo antes de entrar al programa, si nos puede comentar también que es una sociedad anónima moderna y si esto se puede asimilar a lo que estamos comentando, ¿qué le podría aconsejar a una persona o a una serie de personas que va a emprender un negocio, una empresa y que tuviera buen éxito? Bueno, lo que les acabo de recomendar, o sea, primero que empiecen por lo más básico. Lo más básico es que si van a hacer negocio en 2, 3 personas, 2, 3 amigos, es que empiecen con una asociación en participación, ¿ok? Entonces, o si van a tener algo que no sea, que no tenga carácter económico, pero que no sea de carácter lucrativo, pueden hacer una asociación civil. Por ejemplo, las escuelas particulares son asociaciones civiles y tienen un régimen especial de tributación que ahorita está cambiando con esto. Entonces se les está obligando a que se transformen en sociedades mercantiles. Entonces pero hay sociedades civiles, por ejemplo, todos los despachos de abogados se constituyen como SC, sociedad civil, que aunque tengan un carácter eminentemente económico, no llega a constituir un lucro, ¿ok? Y para que nuestros amigos del auditorio nos entiendan bien qué debe entenderse por lucro, les diré que esto está en las 2 primeras fracciones del artículo 75 del Código de Comercio, el que nos habla que hay lucro cuando una persona compra para revender, para obtener una ganancia, es lo que les llaman, sí, es lícita, una ganancia a través de la compra y la reventa, ¿no? Entonces, ya ahí ya no puedes hablar de una simple sociedad civil, sino que ya ahí hay lucro y ahí hay una especulación comercial, porque tú estás comprando para revender. Un ejemplo de esto sería, pues, si yo vendo mi casa
y se la vendo a una inmobiliaria, pues yo no me dedico a la venta de casas. Mi casa la vendo porque quiero una más grande o porque tengo una necesidad económica y me voy a ir a un departamento, pero no me dedico a vender casas. En cambio, la inmobiliaria para ella es un acto habitual de comercio. Ella sí tiene un acto de comercio siempre, claro, eso. Y entonces, y yo estoy efectuando un acto civil. Esto es lo que llamamos un acto mixto, ¿ok? Cuando alguien está realizando un acto civil y la otra empresa, la empresa está realizando un acto mercantil, un acto de comercio. Los actos de comercio, si una persona quiere exportar, por ejemplo, artesanía mexicana, ahí, ¿cuáles serían lo más recomendable? Lo más recomendable ahí es que vayas con el Banco de Comercio Exterior, y ellos tienen módulos de asesoría, Bancomex, y también hay otro organismo que se creó que es que depende de la Secretaría de Comercio y que está donde estaban antes las oficinas del Banco de Comercio, que es ProMéxico. Entonces ellos te dan toda la asesoría de cómo, de qué es lo que se requiere, si te pueden ayudar, si es un producto nuevo, si es un producto que no esté invadido el mercado, y si está invadido el mercado, en qué región del mundo sí te lo compran. Inclusive están las pymes, ¿no? Las pymes de alguna manera también auxilian a las pequeñas, a las medianas empresas para realizar ese tipo de actos de comercio. No, las pymes es la abreviatura de pequeñas y medianas empresas. Entonces no son las que auxilian, sino que esas son pequeñas y medianas empresas, y el gobierno crea estímulos para que esas pequeñas y medianas empresas, esas pymes, se desarrollen, ¿ok? ¿Dónde lo hace? A través de Nacional Financiera y a través de otras ciertas empresas, ¿no? Maestro, a ver si entendí. Lo que usted recomienda para las personas que quieren constituir una empresa, que no se aventuren de entrada en una sociedad anónima. Por el costo y las implicaciones. Sobre todo porque no se conocen, vamos a decirlo claramente. Lo que usted recomienda es una sociedad de participación. Sí, una asociación de participación. Esto quiere decir, vamos a hacer un negocio entre los tres, sí, y vemos cómo nos va, y vemos cómo nos repartimos, y en ese momento vamos a saber la calidad de cada quien. Claro. Porque habrá quien diga, no, a mí me toca más porque yo gasté más de mi carro, porque yo hice más llamadas. Siempre sucede en las sociedades. Claro. Decía mi abuelita en un dicho muy coloquial, que a medias ni las mujeres eran buenas, pues decían así, ¿no? Hablando siempre de dos socios, ¿no? Por eso dice que la ley siempre tenía cinco. Más sin embargo, esta recomendación que usted nos hace es muy cierta, Primero vamos a ver si funcionan. Sí, claro. Si tenemos éxito. Sí. Luego entonces si constituimos una empresa con todos los requisitos de ley, vamos con un notario, nos asesoramos, realizamos una plataforma, un estudio de mercado y constituimos una empresa que tenga garantizado mínimo pues, su subsistencia, su sustentabilidad para que siga desarrollándose y no se muera en los primeros meses, ¿no? Este dato que usted da de constituir una empresa, de cada 10, 9 fracasan y una se va al éxito, es cierto, eso es cierto. Mucha gente de manera valiente, sin saber, arriesga su patrimonio constituyendo una empresa pensando que por hecho de la constitución de la empresa va a obtener algunos beneficios, algunos créditos, es más fácil mover sus mercancías, sus productos, cuando a veces el constituir una empresa conlleva una carga, porque obviamente pues ya tienes que cumplir con ciertas obligaciones y requisitos de carácter legal. Sobre todo de carácter fiscal. De carácter fiscal tienes que contratar un contador de tiempo completo que se va a ocupar de todas tus operaciones. Y entonces esto es una carga pesada, porque ya tienes que contratar secretarias locales, contadores, un abogado, etcétera. Digo, para empezar, rentar el local comercial en donde van a rentar el local, a trabajar, y bueno, lo que se necesita sacar pues es lo de la renta. O también, aunque tengas un local, pues lo tienes que habilitar y todo esto. Entonces, y eso pues, ya requiere inversión. Quisiera hacerle una pregunta que, bueno, nosotros lo hemos visto a través de los diversos foros que ha realizado el licenciado Juan Manuel Mondragón en materia laboral. Hablamos que hay una polución
de empresas que se dedican al outsourcing, a subcontratar servicios, Sí, más sí. bien empresas que subcontratan otras empresas para que se encarguen de cuestiones administrativas, contables, de higiene, de limpieza, de vigilancia, vaya, un sinnúmero. Se han constituido en los últimos 10 años un número impresionante de empresas, pero hoy aparecen, salen a la ley, a la luz, y en 2 o 3 años desaparecen y vuelven también por otra vez. Eso es una práctica que se está reproduciendo en un cotidiano. ¿Por Sí. qué ese fenómeno? Bueno, es lógico, nadie quiere estar asumiendo la carga de la antigüedad de unos Claro, trabajadores, pasivo. ¿no? Entonces, en la medida en que un trabajador le reconozcas todos sus derechos, que los tiene conforme a la ley y que la Ley Federal del Trabajo dice que son irrenunciables, bueno, esto han salido una serie de despachos outsourcing que son de contadores y muchas veces de abogados, que le dicen a los empresarios, a ver, yo me hago cargo de todo tu personal y tú me pagas a mí la nómina de ellos más un porcentaje. Entonces los que se enriquecen son los despachos de abogados o de contadores, y los que se empobrecen son los trabajadores, claro, porque no van adquiriendo la antigüedad, todos sus derechos laborales. Todos inclusive los laborales. En el foro que se organizó últimamente en la Asamblea Legislativa, precisamente sobre las implicaciones de las reformas en materia laboral, invitamos Jorge está muy asombrado porque pues como es algo nuevo, invitamos al doctor Pepe Dávalos, al doctor Enrique Larios, y nos comentaba que se legalizó lo ilegal. Sí. Esto lo hemos tenido, no ahorita, lo hemos tenido por siempre, desafortunadamente, pero pues bueno, son los 5 tipos de contratos que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, y que bueno, efectivamente se vulneran los derechos humanos, los derechos laborales de los empleados a través de la constitución de este tipo de empresas. Y le comento rápidamente, a mí me toca la responsabilidad en la Asamblea Legislativa como enlace legislativo con la Secretaría del Trabajo, con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para implementar el programa sobre derechos humanos en materia laboral. Uh-huh. Y precisamente nosotros vemos son varias líneas de acción en las cuales se pretende realizar una serie de reformas ante el Congreso de la Unión para realizar reformas en esta materia, y ahí se encuentran las empresas. Y las empresas precisamente realizan no necesariamente actos lícitos, sino actos ilícitos, precisamente pues para evadir su responsabilidad en este tipo de cuestiones. Entonces estamos viendo que la ley, en vez de utilizarse a beneficio de los trabajadores, a beneficio de la sociedad mexicana, es todo lo contrario. Así es. Sí, este es un grave problema para la clase trabajadora, pero ya con motivo de que a México se le jalaron las orejas porque firmaba todos los tratados y no cumplía nada. Tenemos más de 1,200 tratados internacionales que México ha suscrito. Entonces ya se obligó a México a que respetara los derechos humanos. Entonces ya con este motivo se han incorporado todas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado toda su jurisprudencia y ya es obligatoria para México. Entonces, dentro de esto ya está que tú puedes ya sacar una jurisprudencia y tú puedes solucionar este problema del outsourcing. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Ok? Pues tienes que demandar, el trabajador debe de demandar al despacho y conjuntamente a la empresa que recibe los servicios. Y entonces ya ahí tú puedes fácilmente comprobar y exhibir pruebas de que la que recibe los servicios es realmente la empresa, llámese Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kimberly, lo que sea, que digo, estas empresas no lo hacen, pero las nuevas que se están constituyendo sí lo hacen. Entonces la involucras y ella es solidariamente responsable con el outsourcing, el despacho de outsourcing. Y esto lo vemos a través del famoso bloque constitucional. Hay una jurisprudencia especial
pero sí también es motivo de violación de derechos humanos. Derechos humanos. ¿Sí te acuerdas, no, de la fecha de la reforma de derechos humanos? Me quiero regresar al génesis del tema, seguimos el tema que es la Sí, empresa mercantil. Sí. Y recuerdo mis clases de derecho mercantil, los que iniciaron actos de comercio más allá fueron los fenicios. Así es. ¿Cuál es el antecedente de una empresa de este tipo de carácter mercantil? Su antecedente, ¿quiénes comenzaron con su regulación? Bueno, pues esto ha venido a través se reglamentó a través del Código de 1857, ahorita tenemos el Código de 28 y de 34, y ahí desde entonces viene la génesis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, pues estas empresas, el derecho mercantil ha caminado muy dinámicamente, como tú acertadamente lo señalas, pues en el Mediterráneo se extendieron todos los comerciantes. Todos los actos de comercio que tenían entre los navieros. Los cartagineses, los fenicios, toda la gente que era comerciante y que se dedicaba al comercio en el mar Mediterráneo. Luego surgieron leyes muy famosas, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que fue el rey Hammurabi, tuvo la gran visión de condensar dentro de un cuerpo normativo todo lo que estaba disperso, ¿ok? Entonces, todos esos usos y costumbres mercantiles los aglutinó, creó otros nuevos, en un solo ordenamiento y luego vinieron las leyes de Brisby, el consulado del mar, todas estos verdaderos monumentos legislativos que incluso pues nos sirvieron en la época de la colonia y todo esto, y fueron el antecedente de nuestro Código de Comercio. Maestro, para terminar, porque ya nos quedan poquitos minutos, brevemente nos podría comentar qué es una sociedad anónima moderna y sí, cuál es su fin. Una sociedad anónima moderna son tres tipos de empresas que ya no están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que están reguladas con toda falta de técnica legislativa, a mi juicio, están reguladas por la Ley del Mercado de Valores, ¿ok? Entonces, la Ley del Mercado de Valores contempla la SAPI, la SAP y la SAPIP, ¿ok? Entonces, estas empresas son primero se tienen que constituir conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, una SA, ¿no? Y ya luego, ya que esté suficientemente con la experiencia y que tenga un buen manejo, ya se puede transformar en una SAPI o SAPIP o SAP, ¿ok? Estas empresas pueden obtener recursos del público ahorrador o del público inversionista. Entonces, a través de esto colocan sus acciones en el mercado de valores y entonces obtienen esos recursos del público inversionista, pero tienen que estar perfectamente vigiladas, tienen que establecer lo que se llama prácticas de gobierno corporativo, ¿ok? Entonces, ya no tiene un consejo de administración que sea un administrador único, sino que tienen que ser un grupo de administradores. Ya implica también mayores cargos, mayores cargas económicas y mayores obligaciones, ¿no? Más responsabilidad, más gente, pero da excelentes resultados. ¿En qué ordenamiento jurídico podemos encontrar este tipo de sociedades? Está en la Ley del Mercado de Valores. De mercados, ahí. Pues queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa de Pregúntale a tu abogado. Gracias por venir, maestro. No, hombre, nos encantado. seguimos viendo en la Facultad de Derecho, que por cierto ya estamos de vacaciones. Entramos hasta el 6 de enero, ¿ah? Hasta el 6 de enero regresamos. Sí. Y pues bueno, pues gracias, maestro, por venir al programa. No, a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gracias a ustedes por la invitación y encantado de comunicarme también con tu público. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Pregúntale a tu abogado.